Le animo a buscar en su Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Amén. Entendí de parte del Señor que teníamos que hablar y reafirmar todo lo referente al cuerpo de Cristo y eso ser sellado con la cena y la participación de todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y hoy es la tercera y última predicación que vamos a tener referente al cuerpo de Cristo. Por eso es que vamos a esperar unos segundos que los hermanos terminen de acomodar. Así es. ¿Cómo? No sé, como quiera. ¿Ah? El primer domingo del mes comenzamos hablando del cuerpo de Cristo y los hermanos me decían, ¿cómo le llamaba la prédica? Y no sé, le digo, ponerle cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3, como para identificarlas, ¿no? Pero si recuerdan, el domingo pasado no pude predicar. Estuvimos en la administración de todos los varones y creo que el Señor habló sin que ninguno predique aquí al frente. Él habló a los corazones de cada uno de nosotros. Comenzamos a principio de mes. Uno de los puntos que estuvimos viendo es que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso lo somos individualmente, pero corporativamente somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, la esposa, su cuerpo, y donde Jesús es la cabeza de la iglesia. También estuvimos viendo que Jesús reúne en un cuerpo espiritual a todos los hermanos que pertenecen a ese cuerpo. Hermanos de Cita con la Vida, hermanos de Manantial de Vida, hermanos de Nuevamente y hermanos de otro país. Todos componen el cuerpo espiritual de Cristo el Señor. También hicimos una aclaración que cuando celebramos el aniversario lo hacemos en función del aniversario de esta congregación, que tiene 24 años de vida. Pero la Iglesia de Cristo nació muchísimos años antes, a partir de Pentecostés, a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Allí nace la Iglesia de Cristo. También estuvimos viendo que Dios cuida celosamente de su iglesia. El que se mete con la iglesia se mete con Cristo mismo y por consecuencia el que se mete con vos se mete con Cristo y Cristo te defiende. También estuvimos viendo que Dios opera a través del cuerpo. Una de las funciones de la iglesia es esa voz profética que anuncia el Evangelio y el Señor lo hace a través del cuerpo. Dice la Biblia que los ángeles anhelan hacer esa tarea, pero no les es permitido porque ha sido dada a la iglesia ir y predicar el Evangelio haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Señor. La iglesia ha sido también constituida en autoridad. El Señor ha dispuesto su autoridad aquí en la tierra y también dispuso el ministerio quíntuple de apóstol, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Ese es el ministerio quíntuple
donde Cristo, a través de la cabeza, determinó estos ministerios, dice la palabra, para crecimiento y edificación. ¿Se escucha bien o se corta? ¿Ah? ¿Se corta? Bueno, listo, lo sacamos, no hay problema. Hola, hola, ahora sí. Estuvimos nombrando también a algunos enemigos del cuerpo, ¿se acuerdan? Todas esas cosas que hace daño dentro del cuerpo, daña a mi hermano, daña la relación con mi hermano y por consiguiente daña también mi relación con el Señor. Y por último vimos la necesidad de discernir, o sea, de entender que somos cuerpo del Señor. Y ahora vamos a comenzar leyendo Hechos 2:42, que manifiesta los inicios de la iglesia del Señor. Pero yo quiero que usted vaya teniendo cuenta muchas cosas que sucedían en ese tiempo y en los cuales entiendo que tenemos que volver a esos tiempos, volver al original, volver a ese tiempo donde el Espíritu Santo se manifestaba de una forma poderosa, también guiaba a la iglesia y añadía a la iglesia todos los que han de ser salvos. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Si quiere puede subrayar esa palabrita, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos, marque esa palabra, todos, los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez esta palabrita, unánimes, cada día en el templo. A veces algunas personas me han dicho: pastor, estamos todo el día en la iglesia. Pero acá leemos que dice que cada día estaban unánimes perseverando en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos, otra vez juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. En ese ambiente, en esa atmósfera, fíjense en lo que sucedía. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo creo que el Señor nos está hablando, como me habló a mí primero, te está diciendo algo que quizás no lo estábamos viendo en este tiempo. Dice que en ese ambiente de unidad, el Señor añadía a los que han de ser salvos. Yo entiendo por lo que dice la palabra, que añadía no a aquellos que han hecho manifestación de fe y muchos han pasado por las iglesias. No, añade a los que van a permanecer hasta el fin. A aquellos que algún día se le va a recibir en los cielos y le va a decir: bienaventurado varón fiel, recibe la corona de justicia. Dice: añadía a los que han de ser salvos. Y qué importante entender por qué en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de toda la iglesia, se añade gente, mucha gente se añade y mucha gente se va. Mucha gente se añade y no se establece. Quizás sea que esa gente, cuando entra a los edificios, las congregaciones, no encuentra al cuerpo unido. ¿Será eso lo que nos está pasando? Dice que en ese ambiente de común unión, en ese ambiente donde estaban todos juntos, el Señor añadía los que han de ser salvos.
No es una doctrina, es lo que yo estoy viendo en este tiempo. Pero lo veo también en el Salmo 133, verso 1. Vamos a buscarlo. Salmo 133, verso 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo dice? Juntos en armonía. Otra vez, habitar los hermanos juntos y en armonía. Fíjense en lo que dice el último versículo de este salmo. Creo que es el 6 o el 7. Bueno, el último. Pon el último. No hay forma de errarle. El 3. ¿Qué dice el 3? No, más adelante. Está bien, tienes razón. Dice, lo compara a esa armonía, esa unidad como el rocío de Hebrón que desciende sobre los montes de Sión. Pero dice que allí es donde envía Jehová y ¿qué? Vida eterna. Envía salvación el Señor. Allí donde están los hermanos juntos y en armonía, el Señor envía bendición y salvación de almas. Creo que el Señor no nos llevó porque sí a hablar del cuerpo. Si el cuerpo no está actuando en unidad, el Señor no puede añadir a los que sean salvos. No podemos atenderlos, no podemos cuidarlos si no estamos unidos, si no estamos en armonía. Vamos a buscar otro versículo que también el Señor me habló con una sola palabra de ese versículo, Efesios 4:13. Dice, hasta que todos, nuevamente esta palabra, todos. ¿Puede repetirla conmigo? Todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. En este tiempo de intercesión vemos constantemente visiones, sueños, palabras que el Señor nos muestra, que la iglesia, una parte de la iglesia camina a un ritmo y otra parte de la iglesia camina a otro ritmo. Pero aquí el versículo dice que todos, ese es el deseo de Dios, que todos caminemos juntos, que todos lleguemos en ese conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que crecer, hermanos. Todos vamos hacia un mismo lugar y tenemos que hacerlo todos. Por eso que insistimos en los discipulados, insistimos en que usted crezca junto con nosotros, porque tenemos que hacerlo todos. Todo el cuerpo tiene que crecer. Si quiere llevarlo a lo natural, imagínese de que una parte de su cuerpo crezca y otra no. A veces sucede, pero es una anormalidad. No es lo que Dios quiere, no es lo perfecto que el Señor espera de su iglesia, que crezcamos todos, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, dice la palabra. Acompáñame ahora a Efesios 4:1, por favor. Yo veo en el apóstol Pablo un hombre de Dios preocupado por mantener a la iglesia unida. Un hombre de Dios preocupado por mantener a la iglesia sana. Constantemente sus epístolas hablan del cuerpo, de cómo tiene que manejarse el cuerpo. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tres cosas detalla aquí Pablo que tiene que haber en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dice humildad, mansedumbre y paciencia. Las tres características
de carácter con la que hemos venido trabajando hace mucho tiempo en esta congregación. La humildad, mansedumbre y paciencia. Frutos del Espíritu Santo. Y Pablo dice esas tres cosas tienen que estar para mantener este vínculo de unidad en el Espíritu. Tienen que estar dentro de la congregación. Lo contrario a esto sería el orgullo, el enojo y la falta de paciencia. Todas esas cosas tienen que ser erradicadas del cuerpo de Cristo. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo, hablo de nosotros mismos. Estas tres cosas son la base para lograr la unidad. Y en medio de ese proceso es cuando Dios se glorifica en cada uno de nosotros, perdonándonos unos con otros, soportándonos en el amor, dice la palabra. También dice la palabra orando uno por el otro. También recibíamos esto mientras orábamos. La mayor expresión del amor de Dios muchas veces se manifiesta ahí, cuando yo oro por mi hermano, cuando yo me olvido mi necesidad y oro por la necesidad del otro. El miércoles hicimos eso y se creó un ambiente hermoso, orando el uno por el otro. Algo pasa ahí, algo se edifica, algo también se rompe, orando los unos por los otros. La unidad no se trata solamente de estar juntos, sino de tener una unidad espiritual, tener un mismo sentir, un mismo deseo de agradar a Dios cada día, de vivir en su voluntad. Y todo es producto de la madurez que Dios está demandando para nosotros de este año. ¿Se recuerdan? Cuando empezamos, Dios quería madurez de nosotros. Y esa madurez se manifiesta a través de la unión, del cuidar al débil, de cuidar el cuerpo, porque el cuerpo no compite, como lo dije la primera vez. El cuerpo no pelea contra sí mismo, sino que el cuerpo brega por el cuerpo, que es Cristo. El Señor también nos llama a ser uno en Juan 17 del 20 al 21. Ser uno. Yo entendí hace un tiempo ya que la única forma de que yo sea uno con mi esposa, que yo sea uno con usted, es que los dos seamos Cristo. No hay forma. Si no somos Cristo, nunca vamos a ser uno como Cristo fue con el Padre. Y cuando hablo de ser Cristo, hablo de ser todo mi persona, mis pensamientos, mi hablar, mis acciones, de acuerdo a lo que Cristo pide de mí. Segunda de Corintios 5, 16. Todos estos versículos que yo estoy leyendo hoy, los he leído toda mi vida, pero es increíble cómo el Señor me va añadiendo mayor palabra sobre estos versículos. Segunda de Corintios 5, 16. Otra vez el apóstol Pablo aquí hablándonos. De manera, dice, que nosotros, y yo quiero que usted se incluya en este diálogo, de manera que nosotros, dice Pablo, de aquí en adelante, y entiendo que ahí Pablo está marcando un tiempo, está diciendo de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que yo debo reconocer en mi hermano en Cristo la porción de Cristo que hay en él. Porque él ha pasado un proceso donde ahora es una nueva criatura. Entonces yo no lo puedo seguir viendo en la carne. No lo puedo seguir viendo como él era. Tengo que ver lo que hay de Cristo en él. Continúa el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Si mi hermano está en Cristo, hay una nueva naturaleza en él. Y yo tengo que ver en él
estas cosas nuevas que están sucediendo. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos años trabajaba acá en Barrado, en una fábrica ahí. Te estoy hablando hace más de 30 años. Y uno de los muchachos que trabajaba ahí me hablaba del pastor Buono. Dice, yo al pastor Buono lo conozco desde que éramos chiquitos, dice. Un salvaje terrible. Dice, robábamos gallinas con él. Éramos dañinos. Y muchos que lo conocen al pastor Buono dicen que era verdad, que era terrible. Pero un día él conoció al Señor. Y este muchacho me dice, y ahora dice que es pastor, que es buenito. Él no podía ver la nueva naturaleza del pastor Buono, porque él no tenía idea de la redención, no tenía idea del poder que Dios nos levanta y nos resucita con Cristo. Él no podía verlo, pero nosotros sí tenemos que verlo, mi hermano, porque nosotros conocemos de ese poder. Nosotros sabemos que Dios cambia las cosas. Muchas veces me ha pasado que apartamos o disciplinamos a una persona y después esa persona me dice, ya no soy la misma, pastor. Algo ha cambiado en mí. Y aunque todo mi ser natural me dice que no, yo tengo que darle una cuota de credibilidad, porque Dios cambia a las personas. Tenemos que aprender a ver el Cristo que está adentro de nuestros hermanos. Y no siempre juzgarlo por lo que pasó, por lo que le hizo. Cuesta mucho a veces restaurarse las personas, porque nuestras miradas los juzgan. Nuestra forma de ver está diciendo, este no cambió nada. Y el que está pasando un proceso de sanidad lo percibe eso. Dice, de manera que de aquí en adelante no lo conocemos más por la carne, sino que lo conocemos por lo que Dios ha hecho en él. Ya no lo vemos con los ojos naturales, porque Dios lo ha resucitado en una nueva criatura. Si nosotros fijamos nuestra vista en la humanidad de mi hermano, siempre vamos a ver los errores. Pero si alcanzamos a ver lo que Cristo ha hecho en él, nuestra concepción de cuerpo va a cambiar, se lo puedo asegurar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que los de afuera no lo pueden ver, a lo mejor lo justificamos, pero los de adentro tenemos que verlo. El conocer sobre la obra redentora, el conocer sobre lo que Dios hace en cada uno de nosotros y entender que somos parte de un proceso todos, nos va a ayudar a llevarnos mejor como cuerpo. El apóstol Pablo también dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Esa tiene que ser siempre la posición de la iglesia. ¿Qué hacen las columnas? Sostienen una estructura. Y baluarte, dice la palabra. La iglesia es columna y baluarte. Baluarte es una parte de la edificación que se hacían antes cuando se hacían las murallas. La parte del baluarte era la parte más consolidada, la parte más firme de esa estructura. Así tiene que ser la iglesia en pos de la verdad, que es Cristo. Otro factor que nos ayuda a estar sanos como cuerpo es la lectura y el estudio de la palabra. Le voy a leer 2 versículos para que usted tenga en cuenta. Colosenses 3:16 y Juan 5:39. La lectura y el estudio de la palabra es importantísimo para mantener el cuerpo de Cristo sano. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos
exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el otro versículo, Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras. Aquí habla Jesús en primera persona. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El primer versículo dice que la palabra debe morar en abundancia en nosotros, no en la Biblia. En la Biblia ya está. No sirve de nada que la palabra more en la Biblia. Tiene que morar en abundancia en nosotros. ¿Y cómo puedo saber si la palabra mora en abundancia en mí? ¿Saben por qué? Porque en nuestro diario caminar, en cada cosa que vemos, Dios nos habla a través de la palabra. Inmediatamente viene a tu memoria un versículo bíblico. Cuando la palabra de Dios mora en vos, vos no podés estar más de 2 minutos hablando con una persona que ya tenés que nombrarlo al Señor, o nombrar un principio, o nombrar un versículo bíblico. De eso nos está pidiendo que more en abundancia. Yo creo que no hace falta que le explique el concepto de abundancia. Abundantemente. Y el otro versículo nos señala la necesidad de escudriñarla. En ese momento Jesús le hablaba a los maestros de la ley, a los que se supone que sabían la palabra. Jesús le dijo: escudriñen la palabra, porque toda la palabra habla de mí. ¿Saben qué? Una de las cosas que más divide al cuerpo de Cristo son las diferentes voces que se escuchan, las diferentes interpretaciones de la palabra de Dios. Orando en intercesión, denunciamos a Internet como una voz que confunde. Yo le aseguro que mucha gente hoy en vez de estar reunidos, congregados en las congregaciones, están mirando por directo algunas reuniones, o están conectados a enlace, o están viendo un videíto en YouTube. Esa no es una fuente correcta para alimentarnos espiritualmente. La fuente correcta es la palabra de Dios y la revelación que viene a través de la palabra. ¿Saben qué? Nosotros podemos escuchar muchas voces, como hay hoy en tiempo. Hoy el internet te sirve para esto, pero también te sirve para escuchar muchas voces. Pero en la intimidad y en un corazón sincero delante de Dios, hay una sola voz, te puedo asegurar. Hay una sola interpretación, que es lo que Dios quiere decirte a vos para este tiempo. Entonces, si querés ser parte del cuerpo de Cristo y mantener este cuerpo sano, estudia la palabra de Dios. Tené tiempos de intimidad con Dios para que Dios te revele lo que estás leyendo, lo que estás necesitando. No estoy diciendo que está mal escuchar prédica, que está mal buscar un comentario en internet. No, te estoy diciendo que tu fuente principal tiene que ser tu tiempo de intimidad con Dios, leyendo la palabra. Y ahí te puedo asegurar que va a haber una sola voz, una sola dirección. ¿Y saben por qué nos damos cuenta de esto? Porque a veces los temas que tratamos aquí desde el púlpito, luego comienza a escucharse en las demás congregaciones. Porque el Señor habla a su pueblo. No me va a hablar una cosa a mí y otra cosa a vos. Él habla a su pueblo, habla un solo idioma y un solo lenguaje. ¿Me está entendiendo? Las diferentes interpretaciones de la palabra de Dios han dividido el cuerpo, han levantado no sé cuántas religiones. Y hasta Satanás utiliza eso. Si usted comienza a estudiar de dónde nacieron los mormones, de dónde nacieron los testigos de Jehová, fue a partir de una interpretación errónea de la palabra de Dios. Y el diablo utiliza esa confusión. Otra cosa imprescindible que necesita la iglesia de Cristo es vivir bajo el temor de Jehová. Vivir bajo el temor de Jehová.
Y si nos remontamos al viejo pacto, las personas que viven en el viejo pacto todavía obedecen a Dios por temor e interpretan que ese es el temor a Jehová. Le tengo miedo a Dios, por eso vivo como Él quiere. Pero en el nuevo pacto se nos ha revelado que somos obedientes por amor a Él, por amor a Cristo. Acompáñame al libro de Isaías, por favor. Capítulo 11, verso 2 al 4. Isaías está después de los proverbios, Isaías 11. Este es un salmo, una porción de las escrituras mesiánicas. Isaías 11, 2 y 4. Todo lo que habla la primera parte del capítulo 11 habla sobre el Mesías, sobre Jesús. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En Apocalipsis lo nombra de nuevo, que el temor de Jehová es un espíritu. El espíritu del temor de Jehová, y ese espíritu tiene que morar dentro nuestro, dentro del cuerpo de Cristo. El espíritu del temor de Jehová. Y si lo relacionamos con esta porción de la palabra que estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Jesús. Dice, en Jesús va a habitar estos espíritus. Hermanos, el temor del Señor no es más ni menos que Cristo dentro nuestro. El temor del Señor es Cristo adentro nuestro. Eso es todo. Y la iglesia debe vivir con el temor del Señor, con Cristo dentro de su corazón. El temor de Jehová en el nuevo pacto es Cristo mismo dentro de mí. Cuando alguien actúa fuera de ese temor, o sea, fuera de Cristo, es cuando erramos. Entendí que una persona cuando necesita ser apartada de algún servicio, ya sea porque ha sido descubierto en algo o porque él mismo ha confesado algún pecado y requiere la necesidad de ser apartado, es porque hay algo del temor de Dios que todavía en él no ha sido revelado. Y al no tener todo el temor de Dios revelado en su vida, lo ha llevado a cometer una acción o a hacer algo fuera de Cristo. Cuando tenemos la total revelación de Cristo dentro nuestro, no hay excusa para no vivir en santidad. Entonces, cuando apartamos a una persona y la dejamos sentada un tiempo, es para decirle, hay una parte de Cristo que todavía no se te ha sido revelada. Y es necesario que se te revele para que no vuelvas a hacer lo mismo. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de buscar en Dios cuál es esa parte que está incompleta en vos. La iglesia necesita vivir bajo el temor del Señor, ese temor que nos cuida, ese temor que nos hace vivir cada día agradándole a Él. ¿Saben que muchas de las problemáticas que afectan al cuerpo de Cristo son acciones de creyentes que hacemos fuera de Cristo? Como mentir, murmurar, burlarnos, no amar, no comprometerme, no honrar a mi hermano. Todas esas cosas suceden, ¿saben por qué? Porque obramos fuera del temor de Dios. Obramos fuera de Cristo.
El temor de Jehová en el nuevo pacto es Cristo mismo dentro de mí. Amén. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a orar para cerrar esta parte del mensaje y que el Señor ponga en nosotros cada día un mayor conocimiento de ser parte de su cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, la palabra ha sido dada en esta mañana. Y yo oro a ti, Señor, para que esta palabra pueda llegar más lejos que un sermón, Señor. Que esta palabra pueda llegar hasta el mismo corazón de cada uno de nosotros. Y todo lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Señor, sea enseñado en nuestro espíritu para luego ser consolidado en nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Acudimos a la ayuda del Espíritu Santo para que esta palabra sea sellada en cada uno de nosotros. Para que esta palabra sea sellada con amor por sobre todas las cosas. Y entender y discernir que somos parte de la iglesia, de la esposa, del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual es su cabeza. Señor, ayúdanos cada día a manejarnos, a entenderte y comprenderte, a poder vivir bajo tu temor que es Cristo mismo dentro nuestro. Ayúdame a mantenerme unido con mi hermano, a manejarme con humildad, con paciencia, con bondad, porque eso requieres de cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a sellar esta palabra en nuestros corazones, para que todos aquellos que te están buscando, Señor, puedan verte dentro nuestro. Que podamos ser esas cartas abiertas para ellos, para que puedan ver a Cristo en nosotros y desear eso que tenemos nosotros, y que puedan ver cuán grandes cosas tú haces con tu pueblo, Señor. Señor, gracias porque tú nos elegiste para ser parte de tu pueblo. Señor, gracias porque nos elegiste para pasar una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a cumplir con todas las expectativas que tú tienes para con nosotros, Señor. Nos reconocemos débiles, Señor, delante de ti. Nos reconocemos dependientes de ti, Señor, de tu voz, de tu amor y de todo lo que tú representas para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguien podrá acercarme, llamarle a los niños del culto? El diseño que recibí del Señor es que los niños también participen de la cena y lo vamos a hacer. Como he dicho siempre, los niños menores de 10 años bajo la tutela de sus padres, quienes van a determinar si ellos participan de la cena o no. Yo le invito a que usted pase y vaya tomando uno de los símbolos y luego nos espere, así lo hacemos todos juntos como cuerpo. Todos los que creen, dice la palabra, todos los que creen en Jesús pueden participar de la cena en esta mañana.
A todos los que creyeron les fue dado, dice la palabra. Amén. Mientras esperamos a los niños, quiero recordarles 2 anuncios que me olvidé. El lunes tenemos la última clase de profetas. Quiero dar gracias a Dios por Natanael y por Daniela Dilido que nos han enseñado. Y el día lunes terminamos esa clase de aquí a las 7:30, ¿verdad? Y el otro anuncio